Muy buenas tardes, amados hermanos. Me llamo Jaime Cárdenas. Es una bendición estar aquí con ustedes. Pues me hicieron la invitación de darles mi testimonio y espero de verdad que sea de mucha bendición para ustedes. El escuchar las historias de otras personas a veces ayuda a darnos cuenta que sí se puede. Ver ejemplos de carne y hueso que tienen una vida ordinaria y regular como cualquiera de nosotros y ver los cambios de vida que han hecho, en verdad que sí ayuda e inspira a decir, bueno, yo también puedo cambiar. Así que deseo de todo corazón que mi testimonio sirva para aquellos que lo estén escuchando. Pues me llamo Jaime Cárdenas, tengo 37 años, 5 hijos, tengo ya casado aproximadamente 13 años, pero antes de toda esta bendición que el Señor me ha regalado, pues tuve que pasar por un proceso. Yo tenía un catolicismo bastante regular y bueno, fue un proceso en el que vamos a entrar el día de hoy. Para empezar, pues yo nací en Los Ángeles y crecí en la mitad de mi vida en Estados Unidos y la mitad de mi vida en México. Entonces, cuando me iba para México, pues era un comienzo de nuevo. Y cuando me venía para acá era igual. Y yo crecí en dos mundos. Crecí en un mundo donde me iba para México y era el niño popular. Y me venía para Estados Unidos y era el niño del que todos se reían. Porque hablaba distinto, no hablaba el idioma, porque no estaba la moda. Entonces me tocó vivir esos dos mundos y me tocó adaptarme rápidamente en el lugar que estaba. Fui a 5 high schools distintas. Entonces tuve que hacer amigos rápido para poder, digamos, no sentirme tan solo. Pero eso también traía otras cosas. Cuando yo iba creciendo, mi papá me dijo desde que tengo uso de razón que la mujer se respeta, que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, que a una mujer nunca se le dice que no, que uno debe siempre de atender a la mujer lo mejor que se pueda. A medida que fui creciendo, resulta que intenté hacer esto, pero ahora vuelvo atrás y me doy cuenta que las mujeres se aprovechaban de mí cuando ocupaban ayuda con sus tareas, exámenes, especialmente en México con el inglés. Entonces cuando había todo eso, me llamaban, pero ya que no me ocupaban, como que me ignoraban. Y yo no me daba cuenta de eso, pues todavía era muy pequeño. Pero cuando tuve mi primer novia, tuvimos un noviazgo muy intenso. Después yo me tuve que venir para los Estados Unidos y mi meta era pues trabajar para casarme con ella. Y resulta que en ese tiempo ella me jugó mal. Y cuando me jugó mal me dolió mucho. Se me destrozó el corazón y dije, todo lo que mi papá me enseñó es mentira. Las mujeres se aprovechan de uno. Empecé como a observar, como a mirar atrás y yo me fijaba que el muchacho más canijo de la escuela era el que más las muchachas seguían. El que más rebelde era el que más atraía a las mujeres. Entonces dije, no, lo que mi papá enseña no funciona. Nomás me sirvió para que se aprovecharan de mí y para que me usaran. Entonces dije, ahora va la mía. Y empecé a le agarré un rencor a la mujer duro, fuerte. Y dije, jamás me van a volver a lastimar. Entonces se volteó, decimos en México, se volteó la tortilla. Y empecé yo a usar las mujeres. Recuerdo que como yo tuve esa capacidad de hacer amistad, de adaptarme, de rápido poder quebrar hielo con las personas, entonces eso me sirvió mucho para conocer las mujeres. Incluso recuerdo que yo decía, lengua mata carita, ¿no? Sabe hablar y no ocupas estar muy guapo. Y en realidad pues sí era así. Basta que supieras hablar, que no tuvieras el miedo, estuvieras seguro de ti mismo y bueno, así sucedía. Entonces yo me acuerdo que empecé a andar con mujeres y yo les decía, nomás no se enamoren de mí, porque yo no quiero nada.
Solo quiero divertirme y que ustedes se diviertan. Cuando ustedes estén conmigo se la van a pasar a lo máximo. No les va a hacer falta nada, pero van a estar conmigo. Entonces empecé a tener una vida muy desordenada. Muchas veces me llegué a despertar y en realidad no sabía ni con quién estaba. Pero bueno, ese fue un proceso que llevé. Después empecé a hacer amistades o acercarme más con unos primos míos y otras amistades, y empezamos a llevar una vida cada vez más desorganizada. Empezamos a tomar bastante, empezamos a salir de solamente los viernes, a salir los viernes y sábados, luego jueves, viernes y sábados, y si no me equivoco terminamos de jueves a domingo, que todos los días estábamos saliendo constantemente, con esta vida muy desorganizada. También en ese tiempo mi hermana había cabalado los 15 años y mi papá compró una limusina. Entonces eso pues expotenció todo, ¿no? Porque ahora era el niño o el muchacho que tenía una limusina y pues me sobraban las invitaciones. Recuerdo que en ese momento trabajaba en una tienda y yo agarraba el alcohol, no lo podía comprar, entonces era mi excusa. Como no lo podía comprar, entonces me lo robaba. Y tenía una cantidad impresionante de alcohol. Si ustedes querían ver variedad, solo bastara que abrieran mi cajuela. Tenía todo tipo de bebidas. A mí me gustaban mucho los wine coolers, que son como el Sky Blue, el Vodka, el Smirnoff, Bacardi Silver. Y bueno, también traía de otras, pues porque les gustaba también, no todo el mundo le gustaba esas bebidas. De hecho me daban carrilla porque decían que eran bebidas de mujeres, pero en realidad la cantidad de alcohol es más fuerte que la de una cerveza. Entonces yo tenía todo tipo de alcohol en mi carro. Ustedes abrían mi cajuela y tenía literalmente una vinatería. Recuerdo que en un momento mi papá, él sabía que yo tenía todo esto y me regañaba, pero en el fondo también él, cuando venía familia a visitar, abría mi cajuela y él sabía que ahí había de todo. Y eso me molestaba tanto porque me vaciaba mi cajuela. Yo recuerdo que a veces en ese tiempo todavía se iba mucho a la McHenry a dar la vuelta, al cruising, y yo me iba a la McHenry y si alguien me daba la sonrisa, les abría la cajuela y les decía, vamos de party. Y siempre no faltaba quien iba con uno. Entonces empecé a llevar una vida de alcohol. Gracias a Dios no entré al vicio, pero sí un alcohol muy seguido, muy frecuente, en cantidades grandes. Muchas veces les digo, me despertaba y pues no conocía ni la mujer con la que estaba, ¿no? Bueno, fue un desorden. Entonces, así pasó, empecé a tener muchos problemas con mi papá porque pues mi papá obviamente vio un momento donde yo me empecé a salir demasiado y yo llegó al punto que yo ya no podía ver a mi papá. Mi papá entraba por un lado de la casa y yo salía por otro porque no quería escuchar sus sermones, no quería escuchar que me estuviera dando como así, que tienes que cambiar, mira cómo estás, y no me interesaba eso. Yo recuerdo que de niño mi papá nos leía la Biblia. Desde que tengo uso de razón, mi papá nos leía la Biblia, pero a mí nunca me interesó nada lo de Dios. Pero curiosamente recuerdo en mi juventud, cuando llegaban esos momentos que me sentía asqueado de la vida, que me sentía enfadado, aburrido, llegaban esos momentos y yo sabía, nunca le dije a nadie, simplemente yo me iba solo y buscaba una iglesia, una parroquia, y me aseguraba que no hubiera nadie. Me sentaba en una banca y empezaba a observar las imágenes, observar el altar, y eso me relajaba tanto. Recuerdo que era como un vaciarme de toda esta carga, todo este bulto de cochinada que traía. A veces lloraba, a veces me reía, muchas veces me quedé dormido en la banca. Decía lo que se me saliera, aunque no tuviera sentido, empezaba a decir cosas por decirlas, lo que se me viniera a la mente, carro, flor, pájaro, molesto, contento, lo que se me viniera. Pero yo recuerdo que duraba ahí una hora, quizás más a veces, especialmente si me quedaba dormido.
salía de ahí, me sentía nuevecito, livianito. Y la ignorancia de no saber el amor de Dios que Él, que él tenía, bueno, ahora lo veo que Él tiene hacia mí, decía listo para la pachanga otra vez. Y volvía a mi vida regular. En realidad nunca me efectuó un cambio en mi vida, simplemente lo usaba como un desahogo, ¿no? Como a veces mucho católico usa las cosas de Dios, las novenas, pedir oración por los demás, o perdón, pedirle a los demás oración. Muchas veces utilizamos a Dios cuando lo necesitamos y después nos olvidamos. Entonces así me pasaba a mí, y llegó un momento donde conocí a una mujer con la que yo empecé nomás a andar por diversión. Y recuerdo que en un momento ella me preguntó: Jaime, entonces, ¿qué somos? Y dije yo, oh. Y le empecé a sacar la vuelta, pero bueno, no me dejó. Tuve que llegar a tomar una decisión. Y dije, bueno, pues nomás me voy a divertir un ratillo con ella. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que me enamoré bastante de esta mujer. Me costó mucho trabajo aceptarlo, me costó mucho trabajo admitirlo. Yo para mí estaba jugando, puesto que a mí me habían herido muy duro. Y había sido como una decepción por todo lo que mi papá me había enseñado y lo que me tocó vivir con las mujeres. O sea, mi papá me dijo una cosa, en ese momento así lo veía, y las mujeres eran otra cosa muy distinta. Entonces yo les había agarrado un resentimiento bastante fuerte. Entonces, cuando empecé a andar con ella, pues yo todavía seguí con mis andadas, pero cada vez menos y menos y menos y menos. Después tuvimos un problema. Para este tiempo, poquito antes de que tuviéramos este problema, mi papá había ido a un retiro. Recuerdo que fue con mi tío Noel. Y en este retiro, cuando mi papá vuelve, fue un fin de semana, les digo, en brazos abiertos, la misión de San Gabriel. Cuando mi papá vuelve, yo noto un cambio distinto en mi papá. Su mirada era distinta, su manera de hablarme era distinta. Hay una experiencia que todavía la recuerdo y me toca. Recuerdo que mi papá y mi tío Noel venían en camino y me hablaron, creo que para pedirme una dirección. Y hasta el día de hoy yo estoy seguro que escuché una voz una voz angelical. Cuando mi tío Noel Cárdenas agarra ese celular y me llama, yo escuché una voz distinta que me impactó. Su voz era angelical. Eso me impactó, pero ahí quedó. Entonces mi papá fue a un retiro, empezó a ir cada 6 meses a un retiro, y él empezó a cambiar cada vez más y más y más, al punto que yo lo veía y le decía: papá, pues ¿qué hacen en este retiro? Y mi papá me decía: nada, mijo, nada. ¿Cómo no van a hacer nada si son 3 días los que están encerrados? Y le empezaba a hacer preguntas y me decía: no, pues nomás te quitan tu celular y no hay televisiones, estás en las montañas, estás con otra gente, perdón, pero hasta ahí. Entonces yo quería indagar más, porque yo veía ese cambio en mi padre. Mi papá ya no me regañaba haciéndome sentir culpable ni condenado, sino que me hacía sentir amado, sino que me empezó a hablar y me daba quizás las mismas que yo les digo letanías o sermones, pero esta vez me sentía amado. Me sentía que me los estaba dando porque le importaba, no porque me estaba condenando. Entonces eso empezó como a taladrearme. Y yo decía: pues qué lavada de cerebro le dieron a mi papá. Pero hasta ahí. Entonces, cada que mi papá volvía, él volvía distinto. Precisamente en ese tiempo tuvimos un problema con esta que era mi novia, ¿no? Y resulta que ahí fue cuando me di cuenta cuánto la amaba. Ahí me di cuenta cuánto yo la quería, y me dolió mucho. Se me destrozó todo. Caí muy bajo, empecé a tomar casi todos los días, me iba con mis primos y nos íbamos a la parranda. Entonces
Muchas veces me llegué a ir y yo tenía que trabajar al siguiente día en la mañana y en vez de llegar a la casa me iba al trabajo y mis amigos ya me conocían, entonces cuando veían mi carro me tocaban la puerta y sabían que ahí estaba dormido y pues entraba a trabajar. Entonces así empezó, se hizo cada vez peor y peor y peor y peor, hasta que un día mi hermana me empezó a cuidar. Mi hermana me empieza a cuidar y un día, pues como todos los demás, me bañé, me arreglé y al salir del cuarto, mi hermana me está esperando con una Biblia. Y nunca voy a olvidar su mirada porque me mira con sus ojos llorosos, su voz quebrada y me dice: hermano, me duele verte como estás, me duele verte como estás y no puedo hacer nada por ti, lo único que puedo hacer es darte esto, y me da una Biblia y me abraza, y cuando me da esta Biblia pues yo me quedo como, ok, gracias. Entonces en cuanto ella se va, en cuanto ella se va, yo agarro la Biblia y la aviento a la cama del cuarto y me voy. Pero algo me impactó de esa Biblia. Entonces me fui. Pues yo hice lo que iba a hacer, me fui de parranda y eso. Cuando volví, recuerdo que pues al acostarme vi la Biblia y la empecé a leer. Y recuerdo que en esa noche leí Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y yo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba cuando leía los evangelios, lloraba y lloraba. Y yo solamente entendía: perdón, olvida, perdón y olvida. Entonces yo lloraba mucho, empecé a llorar bastante. Y recuerdo que en la madrugada, en la mañana ya era, recuerdo que caí de rodillas y yo le dije: ¿sabes qué, Señor? Si esta mujer es para mí, devuélvemela. Si no, quítamela porque yo con esto ya no puedo. Si de verdad existes, devuélveme. Si no, quítamela porque yo con esto ya no puedo. Recuerdo que esa frase le dije y yo llorando, hincado. Pues cuando sale mi papá, le digo: oiga papá, ¿cuándo es el próximo retiro? Y ya me dice: no, es tal fecha. Le digo: apúntame, quiero ir. Y recuerdo que mi papá no hizo ninguna reacción. Yo pensé que a él le iba a dar gusto, pensé que quizás me iba a felicitar y no, nada. Y dije: qué raro. Ahora mi papá me dice que lloraba de gusto y brincaba de alegría, pero que no lo decía porque pues no quería como quizás que ahora por eso no voy a ir. Pero algo curioso, recuerdo que antes de que yo hablara con mi papá, yo pensé: voy a ir al retiro que fue mi papá, porque quiero ver cómo les lavaron el cerebro. Pero yo no voy a dejar que me laven el cerebro, yo solamente quiero ver cómo le lavaron el cerebro a mi papá. Y ahora digo, me dieron la lavada de mi vida y le doy gloria a Dios. Yo recuerdo que llegué a ese retiro muy herido, muy cargado, muy lleno de todo lo que traía. Y empezaron a dar los temas, y los temas no me decían mucho, pero cuando empezaron los cantos, yo veía a la gente danzar, no sé, me empezó a entrar, la música empezó a entrar, porque a mí era lo que me movía. Yo tenía un gusto apasionado por la música, ahí me gustaba de todo, desde Marilyn Manson hasta Guns N' Roses, a Vicente Fernández, Antonio Aguilar, muy poco Antonio Aguilar, pero norteños como Intocable, me gustaba Maná, Jaguar. Entonces yo tenía discos de música y una canción era de Guns N' Roses y luego otra de Elton John y luego otra de Vicente Fernández, después una de Los Rasos y después otra de los Bookies. Entonces no era que tenía como un genre, sino que toda la música me gustaba, la tenía escogida. Y total que era a mí lo que me movía mucho, la música. Recuerdo que había una canción con la que cuando me escuchaba esa canción, de volada le hablaba a mi primo, le ponía la canción esa y ya sabíamos que eso era para parranda. Entonces me empezó a llegar la música y ese retiro fue espectacular para mí.
me llegó tan fuerte. Yo recuerdo que caí de rodillas durante la oración y le decía, Señor, cambia mi vida, cambia mi vida. Y cuando veníamos de regreso de ese retiro, porque subiendo a las montañas, cuando empezamos a entrar en el área de Los Ángeles, yo recuerdo que yo veía a la gente manejando y los veía tan estresados, los veía tan tristes, que yo me echaba a llorar en el autobús. Y yo lloraba, porque era tan fuerte la experiencia que yo había sentido en las montañas que yo deseaba que estas personas lo hayan vivido o lo pudiesen vivir. Y lloraba al sentir la tristeza de estas personas. Yo me acuerdo que miraba el sol y lloraba porque veía un resplandor divino. Veía los pajaritos volar y lloraba porque veía un alma libre. O sea, todo lo miraba con símbolo, todo me daba un mensaje. Miraba los árboles moverse y lloraba porque yo decía, están danzando para Dios. Y yo decía, pues, ¿qué me pasa? Siempre he sido llorón, pero man, eso como que, wow, lo expotenció todo, lo hizo más grande, más sensible. Y recuerdo que fui a un grupo de oración y cuando entré vi la brincadera, la aplaudidera y dije, nah, esto es muy ridículo, eso sí no me gustó. Perdón, recuerdo que era un grupo de oración de la Renovación Carismática y bueno, así pasó, dejé de ir porque no me gustó y me fui apagando. Durante ese proceso recuerdo que me empieza a hablar esta mujer de nuevo y empezamos a hablar y le empecé a contar yo mi experiencia y como que me miraba que estaba loco, ¿no? Y ¿tú qué traes? Y cada que hacía algo mal, lo primero era, ya ves, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Mira nomás, ¿de qué te sirvió ir? ¿De qué te sirvió ir? Entonces me fui apagando. Y a los 6 meses volvió a pasar otro retiro. Y volví a ir. Y fue otra experiencia distinta. También fue fuerte. Pero me volvió como a aprender. Y total que fui creo que como a 3 o 4 retiros. Era duro. Era duro. Di mi pelea. Ya para el 4.º retiro yo recuerdo que dije, ok, está bien, tengo que cambiar. Y cuando dije tengo que cambiar, esto nadie me lo dijo, no es como una voz que escuchas, sino es como algo interior que te dice, que te lo revela, no sé cómo explicarlo, pero sentí que tenía que hacer yo 3 cosas para cambiar. La primera era dejar mis amigos. Yo sabía que tenía que dejar mis amigos si quería cambiar. La segunda era dejar la música, porque a mí la música me movía mucho. Entonces yo tuve que dejar la música secular. Y la tercera, ir al grupo. Ir al grupo y quedar constante en el grupo, sin importar si podría o no podría. Yo era buscar los medios. Y recuerdo que tomé esa decisión firme la tomé. Duré aproximadamente, si no me equivoco, como 5 años sin ver a mis primos, con los que yo andaba, sin ver a mis amigos, porque yo sabía que si yo los veía, pues iba a volver a mi vida anterior. No sé cuántos años duré, sinceramente, sin escuchar música secular, de mi voluntad. Claro, en los trabajos y eso, pues se tiene que, pero yo de mi voluntad pasó bastantes años que yo no escuchaba. Recuerdo que en un tema escuché cuando dijeron, grábate mi palabra y mis estatutos, tatúatelos en la frente, ponlos en los marcos de las puertas, a las entradas de los centros de reunión, para que cuando lleguen los momentos difíciles te acuerdes que yo soy Yahvé tu Dios. Y cuando escuché esa frase me impactó tanto que dije, es verdad que estoy perdiendo el tiempo escuchando tonteras. Recuerdo que bajé de ese retiro, yo todavía del todo no sabía cómo estaban las cosas, ¿no? Y pues yo bajaba mucha música por internet y tenía mi burner y todo, hacía mis propios CDs. Entonces yo no sabía que pues eso era malo, yo no sabía la diferencia entre música católica y música cristiana. Yo nomás me metí al internet a buscar música cristiana. Y encontré una alabanza que cambió mi vida. Ciertamente era una alabanza cristiana, pero no puedo dejar la bendición que recibí de ella.
se llama Cristo rompió mis cadenas. No soy cantante, pero decía: ya no quiero seguir a todos los demás que caminan velozmente sin saber dónde van. Estoy harto de ser títere y no pensar. Esos que te aconsejan sexo, drogas y rock, no les importa si te mueres de una intoxicación. Y si el SIDA te destruye, ninguno de ellos se enteró. Porque Cristo rompió mis cadenas, me dio nueva vida. Cristo murió en una cruz para darte salvación. Y recuerdo que esa canción, cuando yo la escuché, yo lloraba y lloraba y lloraba y dije: esta es mi vida. Porque decía que ya no quería ser como los demás, que a nadie le importaba a la hora de uno morir de una intoxicación y que estaba encadenado. Y recuerdo que cuando yo escuché esta canción, duré aproximadamente unas 2 semanas, que era lo único que escuchaba, no temas, nada, solamente esta alabanza. Y yo lloraba y lloraba y lloraba con esta alabanza. En verdad que yo sí me sentí, pude experimentar ese romper de las cadenas de mi vida por medio de esta alabanza. Entonces, desde ese entonces dejé de escuchar música secular. Hasta la fecha, gracias a Dios, he procurado tener mi hábito, porque ya no es costumbre, ni siquiera es porque tengo que, sino que se hizo un hábito de vida donde solo escucho alabanzas y últimamente formación. Me enamoré de la apologética, me enamoré del crecimiento espiritual y bueno, entonces es lo único que escucho, formación y alabanzas. De vez en cuando escucho música secular porque pues sí, a veces ahora es muy seleccionada, ya no es Guns N' Roses ni Tupac ni nada de eso, pero bueno, la música regular, la Bookies, Jonix me siguen gustando. Entonces de vez en cuando las pongo. Hasta mi esposa me dice: oye, ¿tú qué traes? Duro 2 días, 3 días, y luego duro hasta 2 años, 1 año, 6 meses sin escuchar nada. Entonces eso me ayudó mucho a mí a cambiar, porque algo que a mí me gustaba en mi juventud, que amaba, y bueno, lo amo, no puedo decir que no, porque me gusta, era la velocidad. Yo siempre traté de tener, aunque viejitos, pero carros deportivos. Y recuerdo que cuando jugaba carreras yo no tenía el carro más rápido ni el motor más fuerte, pero tenía el pie más pesado y las manos más locas. Yo ganaba esa carrera porque la ganaba. Así tuviera que llevarme luces rojas, sentido contrario, banquetas, yo ganaba esa carrera. Entonces arriesgué mi vida muchas veces en los carros. Una de mis fascinaciones era si era como un tipo highway, que hubiera 2 carriles y iba un camión y venía otro camión, pasar yo por el medio de los camiones. Muchas veces me pitaron enojados porque la deseaba. Si venía un tren pasando en un crucero, yo le jugaba carreras al tren, a tratar de pasar cuando el tren pasara. Eso para mí era adrenalina, era como una droga, la fascinaba. Más sin embargo, si me subo a atracciones como Six Flags, soy bien miedoso. Pero si yo tengo el control de la velocidad, wow, me fascina. Obviamente ya no lo hago desde muchísimos años, pero en ese tiempo era lo que me gustaba hacer mucho. Entonces el Señor fue sanando mi vida poco a poco. Otra cosa que comprendí con el tiempo de estar en el grupo de oración, porque tomé la decisión, les decía, de ya no faltar al grupo. Recuerdo que fui a hablar con mi manejador. Yo tengo ya 17 años trabajando en la Costco, y fui a hablar con mi manejador y le dije: ¿sabes qué? Los martes después de las 6 de la tarde ya no te trabajo. Voy a empezar a ir a un grupo de oración que fue María Madre del Buen Pastor. Recuerdo con mucho amor, con mucho cariño, les amo. Y recuerdo que empecé a ir a ese grupo y jamás volví a faltar. Fue un hábito en mi vida. Para todo esto, el Señor me devuelve esta mujer, que ahora es mi esposa. Tenemos 5 hijos para la gloria de Dios. Y bendito sea Dios, pues ya tenemos 13 años de casados, duramos 4 años de novios.
Entonces el Señor fue acomodando mi vida, fue tejiendo mi vida y empecé en un ministerio, el ministerio de coro, empecé precisamente y recuerdo que en este coro empezó a haber como una división, un coro se quería ir como a lo grande y otra parte del coro se quería quedar en lo regular y pues yo no quería que se dividieran, yo no creo en la división, yo no creo en tener que estar peleando dentro del movimiento. Entonces yo trataba de incitarlos a que buscáramos una unidad. Y bueno, llegó el punto que el padre José Domingo nos tuvo que hacer una reunión y escoger grupos. Cuando el padre dijo que íbamos a hacer una reunión para ver qué íbamos a hacer con este coro, yo recuerdo que hablé con un hermano que amo mucho, y Francisco Lujano se llama, por cierto, y le dije: oye hermano, mira, está pasando esto, yo no quiero escoger lados, ni siquiera estoy de acuerdo en la división. Y recuerdo que él me dijo este consejo, yo creo que fue uno de los mejores consejos que he recibido de un hermano espiritual. Me dijo: ¿sabes qué, hermano? Tú estás joven, van a empezar a dar unas clases los jueves en Pentecostés, son de predicación, creo que estaría bien que fueras y deja que el Señor te vaya guiando. Tú fórmate y el Señor te va a ir guiando por donde te quiere llevar. Entonces le hice caso. Se llegó el día de la reunión y les dije: lo siento, yo no escojo ningún lado, yo me salgo, voy a empezarme a formar y que Dios vaya guiando mi vida. Entonces yo me salí de ese coro y empecé a ir los jueves a las clases de predicadores. Durante ese tiempo yo empecé a tomar diferentes ministerios dentro del grupo. Me tocó coordinar, trabajé mucho tiempo con los jóvenes, a los cuales amo mucho. Les mando un fuerte abrazo por los que me hicieron la invitación. De verdad les amo mucho, de todo corazón. Les tengo siempre en mi mente. Entonces empecé a trabajar con los jóvenes en María Madre del Buen Pastor. Me tocó coordinar un crecimiento. Estuve en la mesa de coordinadores del grupo María Madre del Buen Pastor. Después empecé a entrar a dar crecimientos, estuve de predicador. Mi ministerio era imposición de manos, que fue mi madre espiritual, Emma Hurtado, la que me invitó ahí, con la cual estoy muy agradecido, amo mucho. Entonces dejé que el Señor fuera guiando mi vida. Estuvimos sirviéndole al Señor lo mejor de mis capacidades por bastantes años. Hace 5 años se me presentó una oportunidad en continuación a un problema que hubo en la familia. Algo de mi pasado dividió mi familia. Salió todo esto a la luz y fue un golpe muy duro para mí y para mi familia. Y bueno, pasado a eso, al mismo tiempo se me presentó una oportunidad para venirme a Wisconsin. Y bueno, la tomamos con mi esposa, lo estuvimos discerniendo, lo estuvimos orando bastante tiempo. Hablé con mi padre espiritual, el padre José Domingo, hablé con mi madre espiritual, Emma, hablé con mis papás y bueno, se trató de hacer bastante oración y discernimiento y tomé esta oportunidad. Tomé esta oportunidad para venirme a Wisconsin. Y ya tengo 5 años aquí, fue de bendición. Mi trabajo era abrir tiendas, hacer las promociones, aparte del liderazgo, contratar la gente. Y yo me pensaba ir a otras diferentes tiendas. Pero de verdad que aquí me llamó el Señor. Y estuvimos aquí. Nos costó mucho trabajo activarnos. Al principio recuerdo fuimos muchas veces a la parroquia. Yo les dije los ministerios que tenía dentro de la parroquia, lector, ministro eucarístico, y no, nunca nos llamaban. Intentábamos otra vez y nunca nos llamaban, y otra vez y nunca nos llamaban. Empezamos a ir a la renovación de aquí, de esta comunidad,
pero la misión era distinta. Entonces llegó un momento donde igual tuvimos que escoger diferente camino, y empecé a ir a otro grupo que se llama La Divina Misericordia, en donde se me hizo una invitación para empezar a servir ahí, y fueron mis primeros ministerios aquí en Wisconsin. Empecé a servir en un grupo de la Misericordia, y bueno, duré aproximadamente, yo pienso que unos 2 años, 3 años, donde fue un proceso bastante difícil. Aparte que el trabajo que empecé a desenvolver en la compañía me fue muy bien. Resulta que fui muy bueno para marketing, y empecé a sobresalir bastante. Y yo me empecé a meter de lleno, me gustó, me empecé a meter de lleno. Entonces hice una combinación muy mala, porque en la iglesia no podíamos servir, o no es que no podíamos, sino que no se presentaba la oportunidad para servir, y me metí de lleno al trabajo. Entonces, a pesar de que yo trataba de mantener mi oración, de mantenerme en las cosas de Dios, por lo menos en temas, en la radio, nuestra misa dominical, me fui apagando sin darme cuenta. Mi esposa empezó a entrar en depresión porque no había familia aquí con nosotros. Se sentía sola, y empezamos a de verdad a tener muchos problemas, al punto que casi nos separamos. Fue un golpe muy fuerte, pero allí aprendí el valor de la familia y el valor de la comunidad, porque en el momento más difícil de mi matrimonio entramos a una situación donde de verdad yo nunca me imaginé estar ahí, porque yo le había entregado y le entregué mi corazón de verdad al Señor. Yo me consagré al Señor con todas mis capacidades, con toda mi libertad, con toda mi decisión. Entonces yo nunca me imaginé estar ahí. Y en ese momento mi hermana vuela desde California para ayudarnos. Mis papás viene mi madre espiritual. En ese tiempo también vino Ramón, vino el padre José Domingo, y fueron una lluvia de bendición para mi vida. Fue una lluvia de bendición para mi esposa, porque aquí todavía no teníamos del todo comunidad, apenas estábamos empezando. Y gracias a Dios por la bendita comunidad y la familia, pudimos sobresalir esto, ¿no? Pudimos sobresalir esta situación difícil, porque sí lo fue muy difícil, y pudo fortalecer nuestro matrimonio. Aquí quizás voy a abrir un paréntesis. Para cualquier matrimonio que esté pasando por dificultad, ya sea antes de conocer del Señor o durante el proceso de conocer del Señor, no se desanimen. Con Dios todo es posible, aunque no haya esperanzas, aunque ninguno de los dos quiera continuar. Mientras estén cerca de Él y a los pies de Él, Él es capaz de darle vida a los huesos secos, de reconstruir lo que ya está muerto, lo que mi carne tiene. Entonces, cierro el paréntesis. Entonces el Señor volvió a restaurar nuestra vida, pero siento como si haya dicho el Señor: ahora viene la mía. Se nos hizo una invitación en un movimiento que se llama Movimiento Familiar Cristiano Católico, y nos invitaron a participar de ese grupo, y le dije a mi esposa: pues bueno, vamos a hacerlo, por 2 razones. Una, pues no hay más, y 2, creo que lo ocupamos también. Y empezamos a trabajar en ese movimiento. Ahora, ya 3 años después, ha sido una de gran bendición este movimiento. Estamos sirviéndole de llenos al Señor. Cada vez tenemos más servicios para la gloria de Dios. Muy contentos, muy bendecidos. Y bueno, eso ha sido, digamos, como mi historia, ¿no? Todos tenemos una historia que contar, todos tenemos una situación, y creo que contando estas experiencias de nuestra vida puede llegarle a otras personas que quizás estén pasando por lo mismo. Entre este tiempo o este testimonio que les cuento, obviamente pasaron muchas cantidades de cosas. Sería imposible contar 37 años de vida, pero esto es lo que más sobresale. Yo quisiera que
que si tú estás escuchando este mensaje y estás empezando a seguir el camino del Señor, especialmente si eres joven, hacerte la invitación de que al principio, cuando recién conozcas o cuando recién empiezan los caminos de Dios, mucho cuidado con las amistades, mucho cuidado con quién te juntas, porque las amistades tienen mucho que ver en mi vida, influyen mucho en mi vida, y mucho cuidado lo que escuchas. Al menos esa fue mi experiencia, y como servidor les puedo mandar este mensaje a ustedes que lo estén escuchando, que nunca se confíen, nunca digan yo no voy a hacer eso, nunca digan yo por ese camino no voy a pasar, porque Satanás es astuto. Aunque no es Dios y no lo sabe todo, conoce nuestro historial con perfección, y basado en nuestro historial puede buscar maneras de hacernos tropezar. Cuando eres un servidor que ya tienes tiempo sirviendo, no es tonto, te va a llegar poco a poco sin que tú te des cuenta, con cosas pequeñísimas, simples, y gradualmente, a cómo va a ir durmiendo tu conciencia, va a ir gradualmente incrementando la dosis de lo que esté planeando para destruirte, para tumbar. Si eres servidor y pasaste por un momento de dificultad, o estás pasando por ese momento de dificultad, te voy a aconsejar algo. Si no estás haciendo nada por cambiar, si no estás haciendo nada por mejorar, si no estás haciendo nada por dejar la situación en la que estás, mejor deja los servicios. No le hagas daño a la iglesia, no te hagas daño a ti mismo. Pero si tú estás haciendo todas tus capacidades por cambiar, ciertamente te está costando trabajo. Ciertamente quizás está siendo muy fuerte o difícil para ti, pero estás luchando y estás en la batalla. No dejes los servicios. Claro, ten tu asesor espiritual, habla con él y deja que él te vaya guiando. Quizás te va a decir que ciertos servicios no los vas a poder hacer, pero los que puedas hacer, hazlos. Porque cuando yo pasé por los momentos más difíciles de mi vida, cuando yo pasé por esta situación, puedo decirte que lo que me mantuvo fue los servicios que pude hacer, los pocos que tenía. Y muchas veces fui a dar servicios y me sentía tan hipócrita, pero a la vez decía, Señor, si dejo esto, no tengo más, entonces sí me voy a pagar. Y gracias a Dios, a la comunidad, a mi familia, el apoyo de mi familia, de mi comunidad y los servicios, pudimos sobresalir esta situación con mi esposa. Disculpen la alergia. Entonces, ese sería como mi mensaje para los servidores, porque a veces puede pasar que como ya nos sentimos pecadores, ya nos sentimos sucios e indignos, dejamos nuestros servicios y es peor. Es peor, es como meter el último clavo al ataúd y completamente nos alejamos de Dios. Tú que escuchas este mensaje, te quiero decir, yo no sé tu situación, yo no sé tu estilo de vida que llevas. Lo que sí sé es que Dios te ama, que no hay nada en esta vida que pueda alejarte del amor de Dios, que no pierdas la esperanza, que eso que te cuesta trabajo dejar de cambiar, con Dios todo es posible. Y aunque tú hayas perdido tu dignidad, Dios es capaz de devolverte la dignidad. Dios es capaz de hacernos una criatura nueva, y no una vez. Todas las veces que tú estés dispuesto a aceptar a este Dios, todas las veces que tú estés dispuesto a comenzar de nuevo, la decisión es tuya. Dios ya te dice que sí, que ese pecado que tú tienes, Dios es capaz de perdonar. Que ese problema del que tú estás pasando, Dios es capaz de solucionarlo. No hay nada más fuerte que el amor. Y Dios es amor. Dios te ama con un amor eterno. La esencia de Dios es el amor. Por lo tanto, Él no puede sentir ninguna otra sensación hacia ti sino el amor.
sino el amor. Y toda esa dificultad por la que tú vayas, o quizás no sé por qué siento, pero la sensación de que quizás te quieras quitar la vida, no lo hagas. Nunca te sientas sola, abandonada, traicionada, porque hay un Dios que te ama y que te es eternamente fiel y que te ha amado desde el comienzo y que ciertamente porque te ama, llora con tu soledad, vive tu soledad, está ahí contigo, Él lo está viviendo también. Que confíes en el Señor, que te abandones al Señor. Si tienes que llorar, llora, pero llórale a Él. Si te sientes destrozada y te quieres tirar, tírate, pero tírate hacia Él. Que Él es muy bueno en alcanzarnos. Él es muy bueno en abrazarnos. Yo te lo digo por experiencia. Yo tuve yo siempre fui de los que me enamoraba y me enamoraba con todo. Y ciertamente 2 veces entregué mi corazón al 100% y las 2 veces me hirieron mucho. Pero el Señor es capaz de restaurar todo eso. Y ahora te lo puedo decir con toda tranquilidad, con toda paz. Bendito sea Dios por esos problemas que me trajeron a sus pies. A ustedes, padres de familia que estén escuchando este mensaje y estés pasando por una situación donde tengas un hijo que quizás no quiere hacer caso, que se encuentra rebelde y tú estás con esa insistencia de que vaya a misa, a misa o a las cosas de Dios, te voy a dar un consejo por mi experiencia. Deja la cantaleta. No le hables de Dios. Muéstrale a un Dios vivo. Muéstrale a un Dios que es capaz de cambiarte a ti. Muéstrale a un Dios que es capaz de darte una nueva vida a ti. Porque esa fue mi experiencia. Mi papá nunca me estuvo empujando hacia las cosas de Dios. Él me mostró a Dios. Y cuando yo vi el cambio que Dios hizo en su vida, entonces dije, algo hay ahí. Yo quiero ver qué es lo que hay ahí. A muchos padres les he dicho esto. Deja de empujarlos hacia Dios. Mejor muéstrales Dios. Muéstrales a Dios con tu vida, con tu manera de amarle. No quiere decir que le vas a permitir todo. Pero sí quiere decir que les vas a mostrar todo lo que Dios ha hecho en tu vida. No te preocupes tanto por quererlos forzar. Tú muéstrales a Dios. Muestra que el ir al grupo te sirve. Que cada que tú vas al grupo llegas cambiado. Porque si solamente estás con tu cantaleta y no le muestras un estilo de vida, déjame decirte que en vez de acercarlo a Dios, lo vas a alejar. Tú eres la misma o el mismo culpable de que no siga a Dios. Si no le estás mostrando un estilo de vida. Si no le estás mostrando un cambio. Si no eres capaz de hacer sentir a tu hijo que Dios le está amando por medio de tu amor, entonces lo vas a alejar. Deja de hablarle de Dios y muéstrale a Dios. Deja de decirle que hay un Dios que lo ama. Ámalo tú con el amor de Dios. Eso sí lo va a convertir. Y a ustedes, padres que tienen hijos pequeños, me gustaría también enviarles un mensaje, porque esa fue mi experiencia. A veces cometemos el error de decir, es que están muy chiquitos, no les voy a hablar de Dios, ya que estén más grandes que ellos decidan. O, es que están muy chiquitos, pobrecitos, ¿para qué los voy a llevar a misa? Nomás van a enfadarse, nomás van a hacerle ruido a los demás. No, hermano. Llévalos a las cosas de Dios. Llévalos a misa. Si de niños no van, de grandes no van a ir. Por fuera de una misericordia de Dios, solamente que Dios en su infinita misericordia, que es posible, los acerque. Y por lo general va a ser después de un golpe fuerte. Es tu responsabilidad, tu obligación como padre y como madre que eres, de llevar a tus hijos a la iglesia. A veces es más fácil, y perdónenme que lo diga, a veces es más fácil por ineptitud no llevar a los hijos a la iglesia que ser un padre de verdad, una madre de verdad y educar a tu hijo a saberse comportar en la iglesia.
y por ineptitud y comodidad mejor los dejamos en casa. Y no, hermano, nuestro trabajo es ser padres. Y lo digo esto porque yo recuerdo a mi papá desde mi niñez. Él me hablaba de Dios, y cuando iba a la iglesia él me mostraba, aunque del todo no estábamos en las cosas de Dios, pero mi padre se sabía comportar y me enseñaba a comportarme. Recuerdo a veces que mi papá me decía: ¿por qué no cantas? Es que no me gusta cantar. En realidad es que no quería cantar el aleluya. Me decía: ok, está bien. Y cuando salíamos de la misa, si me escuchaba cantar una canción, me decía: cállese, a usted no le gusta cantar, no me cante. Si no eres capaz de cantar en la iglesia, aquí no me cantes. Y ahora lo recuerdo todo esto y le doy gracias a mi padre que me mostró esto. Recuerdo que cuando él me leía la Biblia, yo por aquí me entraba y por acá me salía. Y estaba a fuerzas y él lo sabía, ahora me lo cuenta. Pero cuando empecé a vivir mis crecimientos después de que viví mi retiro vida en el Espíritu, y empezaban estos predicadores a decir de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Esaú, de Elías, Jeremías, yo escuchaba a estos personajes y yo decía: yo sé quiénes son, yo sé sus vidas. No me las sabía en perfección, pero me identificaba con el personaje porque yo sabía de lo que estaban hablando, sin nunca haber tocado una Biblia. Entonces parecía que nada se me quedaba, pero cuando llegó el momento, todo lo recordé. Y le doy gracias a mi padre, porque prácticamente el pasaje que me hablen de la Biblia, me identifico con él. Gracias a que mi padre desde niño me la leyó. Hermano que eres padre en este día del Padre, te felicito. Pero sé un padre. Madre que eres madre, sé una madre de verdad. A veces nos preocupamos por llevar a nuestros hijos a que tengan un buen futuro, un buen título, un buen estudio. Y sabes, eso de nada les va a servir cuando se mueran. Solamente la fe en Cristo es la que va a durar para siempre. A veces nos matamos trabajando por darles un futuro a nuestros hijos, cuando lo importante es la vida eterna. Lo voy a decir abiertamente. Prefiero hijos que trabajen en un McDonald's, volteando hamburguesas, o estén fuera de una Home Depot pidiendo trabajo que alguien les dé, pero hijos de Dios, a tener hijos licenciados, doctores y arquitectos sin Dios. Sin Dios. Busca primero el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Asegúrate que tus hijos tengan la fe en Dios y lo demás por sí solo vendrá. Que tu esencia de padre y madre, que tu única misión como padre y madre sea dejarles la fe y llevarlos a Cristo. Lo demás, el estudio, su futuro económico, eso dejémoslo a Dios. Tú concéntrate por ser un padre y una madre que los lleve a Dios. Hermanos, les amo mucho en el amor de Cristo, especialmente la comunidad de Modesto. Un fuerte abrazo. La Dios está, los tengo siempre en mis oraciones, de verdad que los tengo siempre en mis oraciones. Les amo mucho. Un saludo a todos ustedes desde acá donde yo estoy. Gracias por sus oraciones, gracias por siempre estar, los que están al contacto conmigo. Dios me los bendiga y les amo mucho. La paz del Señor.